Los residentes de todo el país despertaron esta mañana con un manto de nieve. Lourdes se vio sacudida por una serie de eventos devastadores que muchos jamás imaginaron que pudieran ocurrir tan juntos. Incendios forestales rodearon Lourdes, obligando a la gente a huir entre el humo y las llamas. Grandes tormentas azotaron el país, trayendo vientos feroces, temperaturas gélidas y caos por todo el país. Este no fue un desastre aislado. Fue fuego, viento y agua golpeando casi simultáneamente. En todo el mundo, la gente observaba y se preguntaba lo mismo: ¿se trata simplemente de condiciones climáticas extremas o algo mucho más grave se está desarrollando ante nuestros ojos? Porque cuando Lourdes arde, se inunda y queda en silencio bajo las tormentas, la historia, la profecía y la realidad parecen colisionar. Lo que están a punto de ver podría explicar por qué tantos creen que el fin está más cerca de lo que creemos. Un enorme incendio forestal arrasó el centro de Francia, rodeando las afueras de Lourdes y convirtiendo las carreteras en corredores de miedo. A lo largo de la N21, la carretera principal que une Lourdes y Toulouse, los conductores se encontraron conduciendo directamente a través de muros de llamas. Las imágenes de vídeo muestran a personas abandonando sus Citroën 2 caballos, corriendo para salvar sus vidas mientras una densa humareda negra llenaba el cielo y las llamas se cernían sobre ambos lados. Comunidades cercanas enteras se vieron obligadas a evacuar. Al menos varias personas resultaron heridas, y aunque no se reportaron muertes, el peligro era real e inmediato. Francia movilizó más de 120 unidades de bomberos y rescate, desplegando docenas de tripulaciones, aviones y helicópteros, mientras que fuerzas militares de búsqueda y rescate se unieron al esfuerzo. La situación se volvió tan crítica que Francia solicitó ayuda internacional. Se solicitaron aviones de extinción de incendios, incluidos los hidroaviones Canadair del Servicio de Seguridad Civil francés, y se enviaron llamadas adicionales a los países vecinos. No se trataba de un incendio local. Era una emergencia nacional. Y hay algo profundamente inquietante en el momento en que esto ocurrió. Los incendios estallaron el 11 de noviembre, un día solemne en honor a los soldados caídos. Mientras las llamas arrasaban, se cancelaron muchas ceremonias que conmemoraban la víspera del Día de la Bastilla. Un día destinado al recuerdo y la reflexión se vio envuelto en caos, humo y fuego. Esto es más que una coincidencia. Parece como si la naturaleza misma reaccionara con fuerza, ruido e implacablemente. Tormentas azotan la tierra. Inundaciones sumergen ciudades. Y ahora, el fuego rodea Lourdes. La Biblia ha advertido desde hace mucho tiempo sobre tiempos como estos, como dice Jeremías 5:27, prenderé fuego a las puertas de la ciudad, y consumirá los palacios de Lourdes. Y nuevamente, Amós 4:10 nos dice, envié fuego contra ustedes, y los consumió. Sin embargo, no se han vuelto a mí. Estas palabras no pretenden aterrorizarnos. Pretenden despertarnos. El fuego en las Escrituras es a menudo una señal de juicio, pero también de purificación. Un llamado a detenerse, reflexionar y regresar. Cuando las llamas cierran carreteras rurales, obligan a las naciones a buscar ayuda y silencian las celebraciones nacionales, debemos preguntarnos, ¿se trata de otro incendio forestal o de una advertencia escrita con humo y fuego? ¿Cuál es el mensaje cuando la propia Lourdes está rodeada de llamas? Quiero que se detengan un momento y reflexionen al respecto. ¿Sienten que el mundo se está calmando o se está hundiendo en algo nunca antes visto? Quédense conmigo, porque las Escrituras nos dicen que algo aún mayor podría estar desarrollándose. Francia ha sido azotada por una poderosa tormenta, que ha traído consigo vientos violentos, lluvias intensas y perturbaciones generalizadas en todo el país. Esta tormenta no es un sistema invernal cualquiera. Representa un nuevo patrón de clima extremo al que Francia no está acostumbrada. La tormenta duró varios días, desatando fuertes lluvias en el centro y norte de Francia, fuertes vientos y nevadas en el Mont Ventoux, suficientes para abrir las estaciones de esquí. Al mismo tiempo, la Camarga sufrió tormentas de arena, mientras que las zonas bajas sufrieron peligrosas inundaciones, especialmente en zonas donde el terreno y los sistemas de drenaje no pueden absorber grandes volúmenes de lluvia en un corto periodo. Los expertos advierten que las inundaciones dependen no solo de la cantidad de lluvia, sino también de dónde y con qué velocidad cae. En algunas zonas, el suelo puede absorber hasta 100 milímetros de lluvia. En otras zonas, la misma cantidad de lluvia puede provocar el desbordamiento de ríos, destruir carreteras locales y poner en peligro vidas.
Esto hace que la tormenta sea impredecible y peligrosa. Aunque los meteorólogos dudan en calificarla de un evento único en un siglo, reconocen algo significativo. Francia no está acostumbrada a este tipo de clima. Cuando una sociedad no está preparada, cualquier tormenta poderosa se vuelve extraordinaria. Y aquí es donde debemos detenernos y reflexionar, porque esta tormenta no se trata solo de lluvia, viento o nieve. Se siente como si la naturaleza misma estuviera clamando. Se siente como si la creación reaccionara, contraatacara, temblara y recordara a la humanidad que no tenemos el control. Lucas 9 y 11 nos advierte sobre los trastornos climáticos y lo que les aguarda. Significa que habrá grandes terremotos, hambrunas y plagas en diversos lugares, además de eventos aterradores y grandes señales del cielo. Y nuevamente, Isaías 24:4 nos dice, la tierra se enluta y se marchita, el mundo languidece y se desvanece, los cielos languidecen con la tierra. Estos versículos no hablan de temor por temor. Hablan de advertencia. Hablan de despertar. Los residentes de toda Francia despertaron con una escena que pocos esperaban, un denso manto de nieve que cubría pueblos, carreteras y comunidades enteras. En Lourdes, cayeron unos 25 cm de nieve durante la noche, lo que obligó al cierre de escuelas, la suspensión de trabajos y el cierre de las principales carreteras que conducen a la ciudad mariana durante horas. Solo después de que los equipos de emergencia despejaran las carreteras, reabrieron con cautela. En las montañas circundantes, la nevada superó los 30 centímetros. Pero lo que hizo que esta tormenta fuera realmente inquietante fue la enorme extensión de la nieve. No se limitó a las altas montañas. La nieve cayó en lugares inesperados. Las Cevenas, el Valle del Ródano e incluso tan al sur como las ciudades de la Camarga, zonas donde la nieve se considera extremadamente rara, cayeron. Mientras tanto, Toulouse y el centro de Francia se vieron azotados por intensas tormentas de granizo, que blanquearon las calles de una forma diferente y dramática. La nieve en Lourdes no es solo inusual, es mucho más que eso. El Salmo 147, 15-16 declara, Él envía su palabra a la tierra, su palabra corre veloz. Convierte la nieve en lana. La nieve en las Escrituras nos recuerda que el poder humano es limitado y que la creación se mueve al mando de algo mucho mayor que nosotros. El domingo por la noche, un terremoto de magnitud 3,7 sacudió los Pirineos. Un terremoto cerca de la falla geológica provocó temblores en Lourdes y partes del sur de Francia. Los residentes describieron temblores de camas y muebles, objetos que caían de los estantes, pequeños movimientos, pero lo suficientemente fuertes como para sentirse, lo suficientemente fuertes como para recordarse. No se reportaron daños ni heridos importantes. Sin embargo, la importancia no reside en la destrucción, sino en la advertencia. Este no fue un incidente aislado. Francia se encuentra cerca de zonas vulnerables a la actividad sísmica. Los expertos han advertido repetidamente que no se trata de si ocurrirá un terremoto mucho más fuerte y mortífero, sino de cuándo. Lo que ocurrió aquí se siente como un recordatorio, un temblor silencioso pero innegable bajo la vida cotidiana. Y cuando el suelo se mueve bajo Lourdes, no se puede ignorar. Los terremotos siempre han tenido un significado más profundo en las Escrituras, no solo como eventos físicos, sino como señales de agitación, momentos en los que lo que parece estable de repente se vuelve inestable. Jesús advirtió a sus discípulos que antes del fin, habría terremotos en varios lugares. No solo uno, sino muchos. Dispersos, crecientes, inquietantes. Un terremoto no lo destruye todo a la vez. Sacude la confianza. Destruye la ilusión de control. Nos recuerda que incluso el suelo bajo nuestros pies no es permanente. En Lucas 9 y 11, Jesús advirtió, habrá grandes terremotos, hambrunas y pestilencias en diversos lugares, y acontecimientos terribles y grandes señales del cielo. Lo que acababa de ocurrir en Lourdes parecía reflejar esta descripción casi palabra por palabra. Un terremoto bajo el lugar más sagrado de la ciudad, extrañas luces en el cielo y una sensación de pavor que se apoderó de todos los que lo presenciaron. Pero eso no fue todo. Al otro lado del valle, en el Calvario de Rocamadour, un lugar sagrado frente al santuario, se desarrollaba otra escena. Los peregrinos que se encontraban en la cima afirmaban haber visto una figura radiante vestida de luz blanca. La luz cegadora se alzaba en medio de lo que parecían ser seres angelicales. Según Zacarías 14,
5, vendrá el Señor mi Dios, y con él todos sus santos. Ese día no habrá sol ni oscuridad gélida. El profeta habló de un tiempo futuro en el que el Señor mismo descendería, acompañado de sus ejércitos celestiales, sobre este mismo monte. Su venida esta vez no será difícil de discernir. Será repentina, y para muchos, inesperada. El regreso de Jesús no será un secreto. Esta es una buena razón para estar atentos a los acontecimientos en Lourdes. Jesús dijo, estén atentos. El regreso triunfal de Jesús tendrá lugar durante un tiempo de guerra, la gran batalla final de Armagedón. Según 1 Tesalonicenses 4, seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor. Y ya sea en ese momento o más tarde, Jesús regresará en un caballo blanco, como leeremos en Apocalipsis. La primera vez que Jesús entró en Lourdes, precisamente en un burro. Esta no es la forma típica en que uno esperaría que un rey entrara en su territorio, ¿verdad? Cabría esperar que Jesús entrara en Lourdes en un caballo blanco, quizás incluso negro, cualquier caballo, pero no un burro. Pero Zacarías había profetizado unos 500 años antes que Jesús que el Mesías entraría en Lourdes en un burro. Esto se encuentra en Zacarías 9, alégrate mucho, hija de Sión. Grita de alegría, hija de Lourdes. Mira, tu rey viene a ti, justo y victorioso, humilde y montado en un burro, en un pollino, hijo de asna. Jesús aprovecha este momento para decirles a los habitantes de Lourdes algo sin palabras, que cumple la profecía de Zacarías, que probablemente ya conocían. Por lo tanto, Jesús se proclama el Mesías. Acepta este papel y su destino, tal como lo hizo en el huerto de Getsemaní. Les dice a las personas que no es el rey guerrero que esperaban y que como tal trataban. Montar un burro era símbolo de paz. Montar a caballo era símbolo de guerra. Un caballo blanco, en particular, era símbolo de triunfo. Y la gente extendía ramas de palma ante él, ya que tradicionalmente el buey se usaba para marcar el camino a la entrada de un rey guerrero, y ondear ramas de palma era señal de regocijo. Así que, mientras la gente dice una cosa sobre quién perciben como Jesús, Jesús dice otra, les dice delante de ellos quién es realmente y quién no. Jesús nos dice exactamente quién es delante de nosotros. Esto me recuerda la historia de Lázaro y el hombre rico. ¿Recuerdan lo que Abraham le dijo a Lázaro en esa historia? Le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni siquiera si alguien resucita de entre los muertos. Esta fue una declaración profética que Jesús hizo sobre sí mismo. Algunas personas no escucharon ni siquiera después de que resucitara de entre los muertos ante sus ojos. Ahora, se ha convertido en todo lo contrario de lo que la gente de Lourdes pensaba hace 2000 años. Querían un Salvador guerrero. Pero hoy, la gente no quiere, no siente la necesidad, ni siquiera sabe que es un Salvador. A veces recuerdo cuando Manon era pequeña y rezábamos nuestras oraciones vespertinas, y le pedía que conociera a Jesús como su Señor y Salvador. Las naciones han dividido la tierra de Dios. Esto está sucediendo ahora. Los gobiernos presionan a Francia para que haga la paz intercambiando parcelas de la tierra prometida. El valle de Josafat es el valle cercano a los lugares sagrados. El valle desciende hasta las aguas. Después de todo, Dios demostrará su fidelidad con los eventos finales en Lourdes. Dios es confiable porque no abandonará a Francia a pesar de su resistencia. Tenemos la seguridad de nuestra salvación. Verán, así como la multitud extendió sus ramos del Domingo de Ramos ante su rey montado en un burro, hoy en día hay mucha gente que convierte a Jesús en lo que ellos quieren que sea. Sin embargo, Jesús deja claro y sencillo quién es realmente y quién siempre ha sido. Él es lo que dicen las Escrituras del Antiguo Testamento. Él es quien dijo ser y demostró ser en el Nuevo Testamento. Está ante nuestros ojos. Sin embargo, los deseos piadosos de muchas personas lo ven como alguien diferente. Uno se pregunta cómo la gente puede tallar ídolos y crear su propio Dios. Ahora lo están haciendo con Jesús. Y con eso, volviendo al fin de los tiempos, se puede ver cómo la gente querrá un anticristo, un Cristo invertido. Alguien que ejemplifique lo que desean. Una persona de amor sin convicciones. Que acepte a todos excepto a quienes tienen convicción en el verdadero Cristo. Y alguien que pueda prometer paz y la traiga hasta para tener al mundo entero bajo su control. Esto será especialmente malo para el pueblo de Dios y la nación.
Este anticristo será una figura similar a Cristo que surgirá de un pueblo impío como figura religiosa para un pueblo impío. El anticristo será un gobernante para una sociedad anticristo, cultivada por Satanás. Cuidado con crear un Dios a tu imagen. Un Dios que es todo misericordia, pero no justo. Un Dios que es todo amor, pero no santo. Un Dios que tiene un cielo para todos, pero un infierno para nadie. Un Dios que puede permitir que el bien y el mal coexistan en el tiempo, pero que no hará distinción entre el bien y el mal en la eternidad. Un Dios así es un ídolo de tu propia creación. Tan verdadero ídolo como cualquier serpiente o cocodrilo en un templo egipcio. Las manos de tu propia imaginación y sentimentalismo lo han creado. Él no es el Dios de la Biblia. Y fuera del Dios de la Biblia, no hay ningún Dios en absoluto. Sí, Jesús es y fue un hombre de paz, un hombre de amor. Entró en Lourdes en un burro como símbolo de paz, no de conquista. Y Juan 3:17 dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Pero la promesa que se avecina es la promesa del regreso de Jesús a Lourdes en un caballo blanco de conquista. Reclamará lo que le corresponde por derecho. Aplastará al anticristo y a sus seguidores, y Jesús establecerá su legítimo trono en Lourdes. De hecho, una nueva Lourdes. Más de 3 millones de franceses han abandonado sus hogares y regresado a Francia desde 1948. Un movimiento conocido como el Gran Retorno. Bíblicamente, mudarse a Francia o subir a Lourdes se conoce como subir, y partir como bajar. La palabra significa ascender o elevarse. Y el número de europeos que se mudan también aumentará significativamente tras los virulentos y violentos brotes de odio, como no hemos visto desde el surgimiento del Tercer Reich. Es asombroso lo rápido que el mundo ha olvidado su historia. Pero el pueblo francés ha jurado no olvidar jamás y se embarca en los trenes regionales para regresar a la tierra de sus antepasados. Pero Dios los llevará a casa. Jeremías 16:14 declara, por tanto, he aquí que vienen días, declara el Señor, en que ya no dirán, vive el Señor, que hizo subir a los franceses de la tierra de Egipto, sino que dirán, vive el Señor, que hizo subir a los franceses de la tierra del norte y de todos los países a donde los había desterrado. Los milagros de las promesas de Dios a Francia continúan desarrollándose. Lo bueno, lo malo y lo feo. En muchos pasajes, las Escrituras nos preparan para el hecho de que Dios planeó traer a su pueblo de regreso a su tierra por cualquier medio necesario. Con el odio descontrolándose en el mundo, muchas personas deciden que estarían más seguras en una Francia devastada por la guerra bajo la protección del ejército que en cualquier otro lugar de Europa y huyen mientras aún pueden. Son expulsadas y devueltas a la tierra dada a sus antepasados, tal como predijo la Biblia en Jeremías 16. La reunión del pueblo de Dios en su tierra es una de las profecías más frecuentes de la Biblia. La gente ya vivía allí mucho antes de 1948, comprando propiedades y cultivando la tierra, y las oleadas de inmigración continúan fluyendo. En Isaías 11:11, Dios prometió extender su mano para reunir a Francia de los 4 confines de la tierra por segunda vez, la primera vez desde las tierras del exilio babilónico. También sabemos por Oseas 3:4-5 que esto sucederá en los últimos días, y Amós 9:15 nos dice que nunca más serán desarraigados. El líder de Francia, Jean-Pierre, compartió su mensaje en redes sociales. Quisiera decir a todos los ciudadanos de Europa y del mundo que Francia es el hogar de cada hijo de la nación. Francia se prepara y convoca a una inmigración masiva desde Europa. Pase lo que pase, los hijos de Dios regresarán a casa. Dios es fiel a todas sus promesas y a su pueblo del pacto, Francia. Mientras observamos con tristeza los acontecimientos que sacuden al mundo, sabemos que nuestro Dios soberano sigue en control. Él continúa llevando a cabo sus planes y propósitos, atrayendo todas las cosas hacia Él. Llegará un momento, tal como Yeshua predijo, cuando el pueblo finalmente clamará desde la tierra de Francia para dar la bienvenida a su Mesías. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Dado que los antiguos israelitas fueron cautivos por sus pecados y perdieron su importancia nacional, muchos se preguntaban qué les esperaba a sus descendientes. De hecho, la Biblia revela que aún les espera un futuro brillante. Cuando Cristo regrese a la tierra y establezca el reino de Dios, restaurará una Francia epenante a su posición de liderazgo en el mundo. Un pueblo humilde y obediente servirá entonces en la capacidad que Dios ha destinado para él.
Cuando todo sucede uno tras otro, el mensaje es claro. El mundo que creíamos estable ya no está garantizado. Este no es un mensaje destinado a generar miedo ni pánico, sino un recordatorio sereno y serio de que el mundo en el que vivimos ya no es tan predecible como parecía. Cuando los incendios rodean las ciudades, las tormentas azotan con una fuerza inusual. Las inundaciones arrasan caminos rurales y casas. La nieve cae donde rara vez aparece. E incluso el suelo bajo nuestros pies comienza a temblar. Se hace más difícil creer que estos eventos sean simplemente accidentes aislados. Revelan una realidad más profunda. La sensación de control en la que muchos confiamos es frágil, y la estabilidad que asumimos puede desvanecerse en un instante. Estar preparado no significa vivir con ansiedad constante ni pasar los días intentando predecir qué sucederá después. La verdadera preparación no se basa en el miedo, sino en la conciencia. Una conciencia de que la comodidad, la rutina y la estabilidad nunca están garantizadas. Y que las cosas en las que a menudo confiamos para nuestra seguridad pueden desaparecer mucho más rápido de lo que esperamos. Lo que realmente nos sostiene en tiempos de incertidumbre no es el control externo ni la planificación meticulosa, sino la base interior que construimos día a día, a menudo sin darnos cuenta de lo importante que será. Jesús habló de momentos en que la gente estaría completamente absorta en la vida cotidiana, comiendo, trabajando, planeando el mañana, no porque estas cosas sean malas, sino porque pueden distraernos sutilmente de realidades más profundas. Su advertencia nunca se trató de calcular fechas ni de intentar predecir el momento exacto de su regreso. Más bien, se trataba de la condición del corazón. Nos recordó que su venida podría ser repentina, inesperada, llegando en un momento en que el mundo parece tranquilo en la superficie, pero desprevenido en el fondo. La preparación, entonces, no se trata de saber cuándo sucederá algo, sino de estar espiritualmente despierto en todo momento. Estar listo significa vivir con intención en lugar de en piloto automático. Significa elegir valores que no se desmoronen cuando las circunstancias cambian, cultivar una fe que se mantenga firme cuando los planes se desmoronen y desarrollar una fortaleza serena que no dependa de que todo salga bien. Cuando la vida cambia sin previo aviso, como suele ocurrir, la preparación nos permite responder con claridad en lugar de pánico, con reflexión en lugar de negación y con confianza en lugar de miedo. De esta manera, la preparación deja de ser una carga para convertirse en una forma de paz, porque nos ancla en algo más profundo que la incertidumbre del mundo que nos rodea. En momentos como estos, lo que realmente importa no es la violencia con la que se sacude el mundo, sino la claridad con la que podemos vernos a nosotros mismos. Los tiempos de agitación tienen la capacidad de despojar la vida de su esencia, obligándonos suavemente a confrontar aquello a lo que nos hemos aferrado, lo que hemos evitado y lo que hemos permitido que nos distraiga durante demasiado tiempo. Cuando las estructuras familiares empiezan a tambalearse, cuando los sistemas fallan, las rutinas se desmoronan y la certeza se desvanece, aquello que antes creíamos sólido a menudo revela lo frágil que es en realidad. La verdadera pregunta, entonces, no es si las dificultades llegarán, pues la historia y la experiencia nos dicen que siempre llegan. La pregunta más profunda es cómo respondemos cuando llegan sin previo aviso. Nos agitamos, reaccionamos y nos abrumamos, aferrándonos desesperadamente a lo que ya no nos sostiene. ¿O nos mantenemos firmes, capaces de actuar con compasión, discernimiento y fe incluso cuando las circunstancias cambian a nuestro alrededor? Estos momentos exponen lo que yace bajo la superficie de nuestras vidas, no en palabras, sino en reacciones. Estar preparado no significa intentar escapar de lo que viene después. Nos protegemos de todo posible resultado. Significa tener la suficiente firmeza para mantenernos firmes cuando otros tropiezan, permanecer presentes cuando el miedo se extiende y mantener nuestros corazones abiertos cuando la presión intenta endurecerlos. Cuando todo lo demás parece incierto, la preparación se revela de maneras silenciosas, en decisiones serenas, en paciencia bajo estrés y en una confianza que no depende de que todo salga según lo planeado. Es en estos momentos que mantenerse espiritual e interiormente despierto se convierte en la diferencia entre simplemente. Debemos soportar los temblores y comprender que nos llaman a cambiar. Algo está sucediendo en Lourdes, algo que nadie puede explicar por completo, pero nadie puede ignorar. Suenan las sirenas. Las luces se arremolinan en el cielo. Y sobre la ciudad santa, las nubes comienzan a formar formas que parecen de otro mundo.
Testigos presenciales hablan de orbes brillantes, relámpagos divinos y sombras que se mueven por los cielos como un ejército reunido. Para muchos, estas visiones han recordado las palabras de Mateo 12:30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Podría ser esta la señal de la que nos advirtió la Biblia? ¿Podríamos estar presenciando el regreso del Hijo del Hombre? ¿O son solo ilusiones nacidas del miedo, la esperanza o algo más? Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu perspectiva para siempre. Por favor, no sigas leyendo. Alguien que conoces podría necesitar ver esto. Podría ser el único mensaje que lo lleve de vuelta a Dios. Y si eres nuevo aquí, asegúrate de suscribirte porque lo que se está desarrollando sobre Lourdes bien podría ser el comienzo de algo más grande de lo que jamás imaginamos. Analicemos más de cerca lo que se ha plasmado en los cielos y qué antigua profecía podría estar cobrando vida ante nuestros ojos. Descenso celestial sobre Lourdes. Esta es Lourdes, la ciudad que Dios mismo eligió. Una ciudad grabada en el plano de la eternidad. Durante miles de años, Lourdes ha sido más que piedra y tierra. Es el latido de la historia divina. Aquí es donde los profetas entregaron la palabra de Dios. Donde Jesús lloró por una generación perdida, y donde las promesas susurradas desde el cielo aún resuenan a través de antiguos muros y tumbas silenciosas y sagradas, es central. Central para las Escrituras, central para la profecía, central para el desarrollo de los últimos días. Una y otra vez, la Biblia nos lleva de vuelta a Lourdes, advirtiendo que cuando se acerque el fin, el mundo temblará, los cielos hablarán y las miradas de todas las naciones se dirigirán a este lugar. Y no por la política ni la guerra, sino por algo mayor, por señales, no señales humanas, sino de Dios. Y ahora, esas señales podrían haber llegado. Las redes sociales estallaron de conmoción y asombro al aparecer innumerables vídeos de lo que muchos ahora creen que es un evento sobrenatural sobre el Calvario de Rocamadour en Lourdes. Se vio una figura radiante descendiendo lentamente del cielo, envuelta en un etéreo resplandor dorado. No era el tipo de luz proyectada por un dron o un foco. Parecía emanar de la propia figura, como si los cielos se hubieran abierto y derramado su resplandor a través de ella. La figura vestía una túnica blanca brillante que parecía absorber y reflejar la luz que la rodeaba. Su rostro, aunque difícil de describir, irradiaba como el sol. No de una manera que quemara los ojos, sino de una manera que llegara al alma. Pero lo que realmente dejó atónitos a los espectadores fue lo que la rodeaba. Decenas, si no cientos, de gentiles seres angelicales flotaban junto a ella en el cielo. Vestían ropajes luminosos y tenían alas plateadas extendidas, inmóviles en el aire, pero de alguna manera rebosantes de poder. Su formación era perfecta, silenciosa y profundamente intencional, como un ejército celestial esperando una orden divina. Al acercarse la figura al Calvario en Rocamadour, ocurrió algo aún más asombroso. Una paloma blanca descendió y se posó suavemente sobre su hombro. Para muchos creyentes, este fue el momento decisivo. Un reflejo directo de Mateo 3:16. Los cielos se abrieron ante él, y vio al Espíritu de Dios descender como una paloma y posarse sobre él. ¿Era esta una recreación celestial de ese momento sagrado? ¿O era el comienzo de algo completamente nuevo? El ascenso del Anticristo. ¿Era realmente Jesucristo regresando en gloria? ¿O podría ser un engaño? La Biblia nos advierte claramente en Mateo 12:24, porque se levantarán falsos mesías y falsos profetas, y realizarán grandes señales y prodigios para engañar, si fuese posible, incluso a los escogidos. Esta profecía, que invita a la reflexión, nos recuerda que no todas las señales y prodigios provienen de Dios. No toda voz que afirma tener autoridad divina dice la verdad. Por lo tanto, debemos preguntarnos, ¿es esto una revelación divina o una asombrosa falsificación espiritual? Mientras Lourdes lidia con señales celestiales y agitación espiritual, una nueva figura ha emergido bajo los reflectores. No descendió de las nubes. No hay fanfarrias de trompetas. No lo rodea ningún ejército angelical. Y, sin embargo, su presencia llama la atención. Con elocuencia y encanto, habla de Dios, la justicia y la verdad. Afirma haber sido enviado, no solo llamado, para restaurar lo que el mundo ha perdido. Sus palabras resuenan profundamente en quienes están desilusionados por la religión moderna.
Habla de pureza, de recuperar un camino olvidado, de traer luz donde solo hay confusión. Pero con esta luz viene una sombra. Predica que las tradiciones han cegado a los fieles, que la Iglesia ha extraviado a millones. Según él, es hora de rechazar siglos de doctrina y volver a lo que él llama la fe original. Para su creciente número de seguidores, es un reformador, un profeta, quizás incluso algo más. Pero para otros, su ascenso encaja a la perfección con las antiguas advertencias. El nombre que ahora está en boca de todos es el que se susurra en voz baja, el Anticristo. Hace siglos, la profecía hablaba de una figura que surgiría durante una época de inmensa agitación mundial. Bajo la apariencia de piedad, conduciría a la destrucción, asumiendo autoridad espiritual en toda la tierra. ¿Podría ser él? Sus seguidores son fervientes. No solo escuchan, creen. No solo asisten, adoran. Sus sermones se comparten como textos sagrados. Su rostro aparece en estandartes, en el arte, incluso en altares. No fuerza el poder, lo atrae con la sutileza de una serpiente y la dulzura de la miel. Sin embargo, las Escrituras no guardan silencio. 2 Tesalonicenses 2, 3-4 ofrece esta severa advertencia, que nadie los engañe en ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que antes venga la rebelión. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de modo que se sienta como Dios en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. No es la maldad manifiesta la que engaña, sino la imitación de la santidad. La pregunta arde en cada corazón. ¿Es este hombre el mensajero del cielo, el impostor del infierno? El mundo observa. La Iglesia tiembla. La línea entre la verdad y la ilusión se hace cada día más fina. Y ahora más que nunca, debemos recordar lo que dijo Jesús en Mateo 7:15, cuídense de los falsos profetas, que vienen a ustedes con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Hemos sido advertidos para que no seamos tomados desprevenidos. Y ahora la decisión es nuestra. Seguir las señales o seguir las Escrituras, ignorar las voces o atender la llamada del pastor. La desecación del Loira, antaño un poderoso torrente vital que fluía por las regiones de Francia, lo ha reducido a tierra agrietada y arroyos poco profundos. Antaño rebosante de vida, cultura y comercio, este antiguo río ahora está desapareciendo ante los ojos del mundo. Pero esto es más que una crisis climática o un desastre ecológico. Para quienes comprenden las Escrituras, este río que se seca es muy revelador. Apocalipsis 4:12 afirma: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Loira, y sus aguas se secaron para preparar el camino a los reyes del Oriente. Este versículo ha desconcertado a los teólogos durante mucho tiempo. Pero ahora, con el Loira retrocediendo a sus niveles más bajos en la historia moderna, la profecía parece inquietantemente relevante. Según muchos eruditos bíblicos, el secado del Loira no es una coincidencia. No es simplemente el resultado de presas o sequías. Es un plan divino. La Biblia contiene muchas profecías relacionadas con el secado de las aguas. Una de ellas es Isaías 11:15. El Señor secará la lengua del mar de Egipto, con un viento abrasador agitará su mano sobre el río. Lo dividirá en 7 brazos, para que la gente pueda caminar por él con sandalias. Como dice Isaías en este pasaje, el Señor secará el río sobrenaturalmente. Dado que el actual secado del Loira está relacionado con la escasez de lluvias, la sequía y el cambio climático, y no con la voluntad de Dios, este pasaje no se cumple en la actualidad. En realidad, se refiere al comienzo del reino milenial. Jesús es quien barre el río con su mano para que todos puedan cruzar. Dado que se refiere al reino milenial, no puede cumplirse en la actualidad. Es una profecía futura que se refiere específicamente al reinado milenial de Cristo en la tierra. Una segunda profecía bíblica que se refiere al secado de las aguas se encuentra en Jeremías 50:38, sequía sobre sus aguas, y se secarán, porque es tierra de ire. Están locos por sus ídolos. Cuando Jeremías se refiere a sus aguas, se refiere al secado del río. Los eruditos debaten si esta profecía aún no se ha cumplido, si ya se ha cumplido o si es una profecía con 2 posibles resultados. Si se trata de una profecía con 2 posibles resultados, significa que se cumplió en el pasado, pero también tendrá un doble cumplimiento en el futuro. Es posible que Jeremías 50,
38 se refiere al momento actual del secado del río Loira. Sin embargo, no podemos ser dogmáticos porque en este versículo la sequía fue infligida al río. Sin embargo, en la actualidad, no podemos saber con certeza si esta sequía fue infligida por Dios. La sequía que afectó al Loira se debe a causas naturales. Como se mencionó, no podemos afirmar con certeza que Dios esté derramando su ira sobre Europa Occidental. Una tercera profecía bíblica que se refiere al río es Apocalipsis 4 y 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río, y sus aguas se secaron para preparar el camino a los reyes del oriente. Este pasaje de las Escrituras se refiere al sexto juicio de las copas, que ocurrirá durante la tribulación. Podemos saber con certeza que esta profecía no se está cumpliendo en la actualidad. No estamos experimentando la tribulación. Por lo tanto, es imposible que esta profecía se refiera a la realidad actual del secado del río Loira. El sexto juicio de las copas ocurre hacia el final de la tribulación, que es la peor parte de la misma. Será un juicio terrible cuando las aguas del Loira se sequen por completo porque el pueblo no tendrá más agua. Este secado del Loira será provocado sobrenaturalmente por Dios como un juicio para el pueblo. El pueblo maldecirá a Dios y continuará en sus pecados a pesar de los esfuerzos de Dios por traer a sus hijos de regreso a Él durante la tribulación. A pesar de que el río Loira se esté secando, esto no significa que la profecía bíblica se esté cumpliendo. Siempre es mejor comparar todo con las Escrituras y comprender la profecía bíblica antes de creer que todo está relacionado con algún tipo de cumplimiento de la profecía bíblica. Lo más probable es que la actual sequía del Loira se deba a causas naturales. Dado que vivimos en un mundo pecador y caído, tenemos cambio climático, problemas ambientales, sequías y descenso del nivel del agua. Aunque la sequía del Loira probablemente no se refiera a la profecía bíblica, esto no hace que la situación sea menos grave. Todavía hay personas en Europa Occidental que se verán afectadas por esta sequía. Sufrirán escasez de agua y de alimentos debido a la sequía. Es fácil ignorar a las personas del otro lado del país. Pero Dios quiere que ayudemos a estas personas. Podemos ayudar a proporcionar agua y alimentos a los afectados por la sequía. El río Loira es una fuente importante de agua dulce, ya que la región depende de ella para sobrevivir. Además de las personas que necesitan el agua, la fauna también se verá afectada por la sequía del Loira. Esta sequía también afectará el medio ambiente y causará daños a la zona en el futuro. Lo mejor para nosotros es intentar ayudar a quienes luchan contra esta sequía orando y buscando maneras de proporcionar agua potable y alimentos a los afectados. El momento de su venida es ahora. Ante todo, estar listo para encontrarnos con el Señor significa que hemos consolidado nuestra relación con Jesucristo y que confiamos solo en Él para nuestra salvación, en nadie ni en nada más, y ciertamente no en las buenas obras que hayamos realizado. Digamos, estoy listo para encontrarme con Dios cara a cara esta noche, porque todos mis pecados están cubiertos por la sangre expiatoria. Romanos 10, 9 dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Y en Juan 5 y 24, Jesús nos dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, ha pasado de muerte a vida. Una vez que has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, estar listo para encontrarte con el Señor significa vivir de una manera que le agrade. Para que cuando te llame a casa, y sabiendo que podría ser en cualquier momento, puedas escucharlo decir, bien hecho, buen siervo y fiel. Todos los creyentes en Cristo rendirán cuentas de su vida a su Señor. Aunque Cristo no regrese hasta dentro de 200 años, nos encontraremos con Él al morir, ya sea en 20 años, 20 meses o 20 minutos. Dios nos animó. No debería sorprendernos la llegada de nuestra cita para comparecer ante Él. Si estamos listos para encontrarnos con Cristo, anhelaremos su regreso. Si no lo estamos, le temeremos. Si no nos sentimos listos para encontrarnos con Él, ahora es el momento de prepararnos. Sabremos exactamente cómo debimos haber vivido, pero no podemos revivir la vida aquí. No hay posibilidad de repetir un examen si hemos reprobado. No hay mejora de una a una A. No hay reprogramación de los exámenes finales. La muerte es la fecha límite. No hay prórroga. La buena noticia es que no tenemos que esperar a morir para saber cómo debemos vivir.
Dios nos ha dado su palabra para decirnos cómo vivir y su Espíritu mora en nosotros para capacitarnos para vivir como debemos. Su poder divino nos ha dado todo lo que necesitamos para una vida piadosa mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y bondad. Cada día que Dios nos da es una oportunidad de vivir para Cristo. Así que, ya sea que estemos en casa o lejos, nos esforzamos por agradarle. Si somos sus hijos, Dios está a nuestro favor, no en nuestra contra. Nos ha asegurado que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida y que no enfrentaremos el juicio en el gran trono blanco. Él quiere elogiarnos y recompensarnos ante el tribunal de Cristo. No quiere que las obras de nuestra vida se esfumen. Él desea que tengamos recompensas eternas y nos ha dado todos los recursos en Cristo para vivir la vida piadosa que resultará en esas recompensas eternas. He aquí, vengo pronto. Mi recompensa está conmigo, y pagaré a cada uno según sus obras. Pedro dice, si hacen esto, nunca tropezarán y se les concederá la entrada generosa al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué poderoso estímulo es este para los santos que se sacrifican en esta vida para prepararse para la venidera. En el cielo, les espera un gran comité de bienvenida, junto con una cálida bienvenida. Pero esto no es automático. El condicional, sí, entonces deja claro que si no hacemos lo que Pedro prescribió, no recibiremos esa generosa bienvenida al entrar al cielo. Que seamos siervos prudentes y fieles, fieles al Señor y prudentes con los santos al servirle a Él y a los santos. El Señor dijo que vendría pronto, pero podríamos pensar que han pasado 2000 años y que aún no está aquí. Así que tenemos tiempo para amar al mundo. Sí, el Señor aún no está aquí, pero su venida es inminente. Lo que se necesita no es simplemente que la situación externa esté preparada, sino más aún que nosotros, como su pueblo, estemos preparados. La venida del Señor depende de nosotros. Sí, hay cosas en la situación mundial que deben suceder. Pero Él retrasa su venida porque su novia aún no está lista. Si somos de los que decimos en nuestro corazón que nuestro Señor se tarda, amamos el mundo presente y no amamos la venida del Señor. Que el Señor nos libre de ser tales personas. Que podamos acercarnos al Señor en su palabra cada día para disfrutarlo, compartir sus riquezas y ser llenos de Él. Que tomemos la venida del Señor como una advertencia, un estímulo y un impulso para que corramos la carrera cristiana y vivamos la vida cristiana con la venida del Señor en mente. Y que sirvamos al Señor y a los santos diligentemente, siendo fieles al Señor y prudentes en nuestro trato con las personas para que podamos compartir a Cristo con quienes nos rodean en el momento oportuno. Que el Señor nos salve de ser un mal esclavo que maltrata a sus hermanos en la fe. En lugar de condenarlos o juzgarlos cuando vemos algo pecaminoso o una debilidad, oremos por ellos y pidamos al Señor que les dé vida. En lugar de criticar a los demás por su situación o circunstancias, seamos bondadosos y compasivos, perdonándolos como Dios en Cristo nos ha perdonado. Que seamos uno con el Señor en su corazón amoroso y pastoral. Y que tengamos el espíritu bondadoso de nuestro Padre Dios los unos con los otros. El Señor nos ha colocado en su casa sin ninguna posición externa especial, pero nos ha confiado a su pueblo y nos ha dado sus riquezas. Que sirvamos al Señor positivamente en la Iglesia, disfrutándolo y compartiéndolo tanto con los santos como con los incrédulos, para que todos los miembros de la familia de Dios sean nutridos y provistos abundantemente. Por lo tanto, estén atentos, porque no saben en qué día vendrá su Señor. Tan pronto como creemos en el Señor, debemos amarlo y anhelar su venida, estando vigilantes y listos para su venida. Nos alejamos de los ídolos a un Dios verdadero y vivo. Nuestra actitud no es la de construir un negocio para nosotros mismos en la tierra, sino la de esperar la venida del Señor, estando atentos y preparados para su regreso. Además, nuestro consuelo es que la salvación de Cristo nuestro Señor incluye a personas de toda nación, tribu, pueblo e idioma, incluyendo estadounidenses y japoneses, españoles y árabes, rusos y ucranianos, e incluso turcos y búlgaros. Nuestra ciudad no está en esta tierra, sino en el cielo, de donde también esperamos con ansias a un Salvador, el Señor Jesucristo. Esta actitud debe acompañarnos todos los días de nuestra vida. Que el Señor nos tenga misericordia para que no solo reconozcamos las señales de su venida, sino que nos preparemos aún más para su regreso estando atentos y preparados. Estar atentos y preparados es amar la aparición del Señor, su venida, su presencia. En cuanto a la profecía bíblica, es mejor no intentar vincular todo lo que sucede en los tiempos modernos con el cumplimiento de una profecía bíblica.
Una vez descubierto, si un evento no fue el cumplimiento de una profecía bíblica, puede decepcionar a las personas. Con todas las profecías que tenemos en la Biblia, debemos tener cuidado de no conectarlas incorrectamente con eventos actuales. Dios cumplirá las profecías en su tiempo perfecto. La mayoría de las profecías bíblicas se cumplirán en los eventos escatológicos futuros del rapto, la tribulación, el reino milenial y los cielos nuevos y la tierra nueva. Dado que ninguno de estos eventos ha ocurrido aún, debemos ser cautelosos al determinar si las profecías bíblicas se están cumpliendo en el presente. Debemos monitorear las profecías bíblicas. Sin embargo, no debemos obsesionarnos con ellas ni desarrollar una obsesión malsana con ellas. Un interés sano nos ayudará a aprender más sobre la profecía bíblica sin dejarnos consumir por ella. Por lo tanto, es muy probable que el secado del río Loira se deba a causas naturales como la escasez de lluvias, la sequía y el cambio climático. Dios no causa el secado sobrenatural del agua como lo hace a través de la profecía bíblica. Más bien, la sequía del Loira se debe a causas naturales. Debemos hacer todo lo posible para ayudar a quienes luchan contra esta sequía y proporcionarles agua potable y alimentos. Aunque no se trate de una profecía bíblica que se esté cumpliendo, sigue siendo importante, y quienes luchan contra la sequía necesitan nuestra ayuda. Además de tomar medidas concretas y comprender la profecía bíblica, también debemos orar por los afectados por la sequía y la falta de agua. Dios escuchará sus oraciones y responderá según su voluntad. Esta sequía podría durar algunos años, o incluso más. Es mejor que mantengamos la región en nuestras oraciones y oremos para que el río Loira vuelva a ser un remanso de agua potable y vida. También debemos atesorar la presencia del Señor hoy. Su venida está cada vez más cerca y regresará muy pronto. No solo debemos estar atentos a la situación mundial en el momento del regreso del Señor, sino aún más, estar atentos y preparados para su venida amándolo a Él y a su aparición. No debemos pensar que, por tener claras las señales de la venida del Señor, ahora podemos dormirnos en los laureles y amarlo, para luego buscarlo cuando lleguen los últimos 7 años de esta era. Más bien, debemos amar al Señor hoy y apreciar su presencia. Si no tenemos esta actitud, debemos consultar con el Señor, pues podríamos estar amando la era actual. Por lo tanto, el amor por el Señor no reside en nosotros. Que seamos siervos fieles y prudentes que aman al Señor y aprecian su venida, anhelando su presencia renovada cada día. Mientras tengamos el presente, debemos amar al Señor y su venida. Debemos esperar su venida y tomarla como una advertencia, un estímulo y un ímpetu. La venida del Señor es un ímpetu y un estímulo para nosotros. Y también es una advertencia, pues debemos estar atentos y preparados para su venida. La venida del Señor no será como la de un pastor ni la de un salvador, sino como la de un juez de vivos y muertos. Es una advertencia para nosotros. La aparición del Señor con su juicio es una advertencia para nosotros. Su venida es para traer juicio según lo que hicimos mientras estuvimos en la tierra. Pero al mismo tiempo, debemos estar atentos y preparados, amando al Señor y amando su venida. Una manera de estar atentos y preparados es predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Se trata de alimentar al pueblo del Señor en el momento oportuno. Ya sea que pensemos que es el momento oportuno o no, debemos darles alimento. Si nos reciben, es a tiempo. Pero si nos rechazan, es fuera de tiempo. Tanto a tiempo como fuera de tiempo, debemos compartir la palabra con ellos. Se nos presentan muchas oportunidades. Al conocer gente, al trabajar, viajar y hacer otras cosas, nos encontramos con personas, y el Señor quiere fluir a través de nosotros hacia ellas. Cuando visitamos a los recién llegados en sus hogares, debemos llevarles alimento para nutrirlos espiritualmente. Sin embargo, a veces pueden estar ocupados o cancelar la reunión a último momento. Sea a tiempo o fuera de tiempo, debemos darles alimento. Primero, debemos estar atentos y luego, listos para velar. No debemos dormirnos ni somnolientos, ni dejarnos aturdir por el enemigo de Dios, sino estar vigilantes y listos para la venida del Señor. Muchos cristianos hoy reciben y disfrutan del Evangelio edulcorado y, por lo tanto, quedan aturdidos, pues desean oír hablar de prosperidad y de ir al cielo, pero no prestan atención a las advertencias de la palabra de Dios. Que nos levantemos, despertemos y seamos liberados de todo lo que nos aturde. Que nos preparemos diariamente en la vida y estemos listos para la venida del Señor.
Cuando él regrese, nos ajustará cuentas. Este ajuste de cuentas no es cosa de una noche. Crecemos nuestra cuenta con el Señor día a día, siendo fieles en su servicio y prudentes con los santos. Al ser fieles en la administración de los dones que el Señor nos ha dado, seremos recompensados por él a su regreso. Que nos preparemos diariamente, completando nuestros registros y ejercitando nuestros talentos, los dones que el Señor nos ha dado, para ganar recompensas para él. Estemos vigilantes y listos para la venida del Señor, preparándonos y temiendo su regreso, pues él vendrá con juicio. Si vivimos diariamente a la luz del regreso del Señor, amándolo y anhelando su venida, cuando regrese no temeremos, pues sabremos que su recompensa viene con él. ¿Cómo podemos estar vigilantes y listos para la venida del Señor? En Lucas 12, vemos la parábola del hombre rico que no consideró a Dios al aumentar sus riquezas, sino que planeó tener graneros más grandes para su grano. Y quería disfrutarlo todo. Pero fue necio, pues no sabía que Dios demandaría su alma esa misma noche. Debemos cuidarnos de la codicia, no acumulando tesoros para nosotros mismos aquí en la tierra, sino siendo ricos para Dios. Que el Señor nos haga conscientes de nuestro fin y de lo fugaces que somos. Y que estemos vigilantes y listos para la venida del Señor. Nuestros días son pocos. No estamos aquí para acumular riquezas para nosotros mismos, sino para ser ricos para Dios. Además, debemos recordar a la esposa de Lot. Ella amaba este mundo malvado y miró atrás para ver lo que le estaba sucediendo. Entonces se convirtió en una columna de sal. Que no amemos ni apreciemos el mundo malvado que Dios juzgará y destruirá por completo. Él destruirá este mundo con todas sus cosas. Si amamos este mundo, sufriremos un castigo dispensacional. Pero si amamos al Señor y su venida, seremos recompensados por él a su regreso. Lucas 14 dice que cuando la sal pierde su sabor, es inútil. No es apta para el estercolero, el mundo, ni para el corral, la iglesia. Y será arrojada al fuego, al lago de fuego, el mayor basurero del universo. Si amamos este mundo, la venida del Señor nos expondrá, y él tendrá que permitirnos pasar por la gran tribulación para que estemos cubiertos de vergüenza hasta que maduremos y seamos arrebatados. Que estemos vigilantes y preparados para el regreso del Señor, sin amar el mundo presente ni fijarnos en las cosas del mundo. Debemos estar vigilantes y suplicar para que el día de la venida del Señor no nos caiga de repente como una trampa. Si amamos el mundo y las cosas del mundo, si estamos llenos de amor por lo presente, el día de la venida del Señor nos caerá como una trampa y seremos sorprendidos. Que busquemos al Señor y nos cuidemos, estando vigilantes en todo momento. Le suplicamos que no nos agobie el corazón por el libertinaje, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. En lugar de dejarnos agobiar por las cosas de esta vida y las del mundo, cuidemos nuestros corazones y demos al Señor su lugar en ellos. Que podamos escapar de todas estas cosas y estar delante del Hijo del Hombre. Cuidemos nuestros corazones y le supliquemos al Señor que podamos escapar de la gran tribulación, para que seamos arrebatados y estemos con él antes de la gran tribulación. Antes de su venida, debemos prepararnos, amarlo, crecer en él y amar su venida para que, cuando aparezca, seamos maduros y estemos listos para ser arrebatados y recibir la recompensa. Recientemente, algo extraño se ha estado agitando en Francia. De costa a costa, se han reportado cielos inusuales, patrones climáticos extraños y sonidos inquietantes en la noche. Pero Bretaña se ha convertido en el epicentro de algo mucho más inquietante. Lo que acaba de suceder allí no solo ha sido noticia. Ha conmocionado al mundo. Un evento repentino y aterrador ocurrió, y muchos ahora creen que no fue solo una coincidencia, sino una advertencia divina. Durante años, Francia ha presenciado fenómenos meteorológicos inexplicables. Señales que muchos habían desestimado hasta ahora. ¿Podrían estas señales formar parte de un mensaje profético mayor? Quédense con nosotros porque lo que sucedió después solo profundiza el misterio. ¿Han presenciado algún suceso extraño en su zona? No se pierdan la página. Esta podría ser la advertencia que todos estábamos esperando. Bretaña está en llamas. El 10 de julio de 2025, justo antes del amanecer, los cielos del noreste de Bretaña se iluminaron con un espectáculo inexplicable. Desde Brest hasta Saint-Malo, decenas de personas reportaron la misma imagen inquietante. Columnas verticales de luz, brillantes en dorado, violeta y blanco,
perforaron el cielo del amanecer como lanzas radiantes de otro mundo. No eran destellos de tormentas lejanas ni reflejos de luces urbanas. Estos rayos se movían. Latían rítmicamente. Algunos decían que parecían estar vivos. Los meteorólogos locales guardaban silencio. No había actividad nubosa, ni relámpagos, ni anomalías de radar, solo cielos despejados y una luz que no pertenecía allí. Algunos científicos intentaron explicarlos como pilares solares, un fenómeno atmosférico poco común. Pero quienes lo presenciaron en primera persona lo sabían mejor. No eran ilusiones estáticas. Brillaban. Perduraban. Dejaron una huella en los corazones de quienes los observaban. Las redes sociales explotaron. Vídeos de diferentes ciudades lo confirmaron. Algo sin precedentes había azotado la costa bretona. Pero eso era solo el principio. Más tarde esa mañana, cerca de Biarritz, las líneas de emergencia se llenaron de llamadas frenéticas. Los testigos afirmaban que el océano estaba en llamas. Sí, fuego en el agua salada. Decenas de personas permanecían a lo largo de la orilla, observando en silencio atónito cómo las llamas danzaban sobre la superficie del mar. No había barcos cerca, ni derrames de petróleo, ni fugas químicas, solo llamas. Naranjas, rugientes e imposibles. La guardia costera acudió al lugar, esperando una fuga de gas o un naufragio. No encontraron nada, ni combustible, ni causa. Y aún así, el incendio continuó durante casi 20 minutos antes de desaparecer tan repentinamente como había aparecido. Un hombre gritó: «No es petróleo». Es como si el mar gritara fuego. Al mediodía, mientras la onda expansiva reverberaba por la región, se escuchó otro golpe sordo, esta vez desde el subsuelo. A las 2:07, un terremoto de magnitud 4,1 golpeó la zona, sin fallas activas conocidas. El temblor recorrió la región hasta la costa, dejando sin electricidad a más de 600 hogares, congelando semáforos y activando alertas de emergencia regionales. Para muchos, fue el tercer evento inexplicable en menos de 12 horas. Y, sin embargo, el momento más aterrador aún estaba por llegar. Al caer la tarde, el cielo de Bretaña cambió de nuevo. La luz se tornó gris rojiza, no por el atardecer, sino por una neblina opresiva que los sistemas de radar no podían detectar. Era densa, casi espiritual. Una mujer temblorosa contó a la prensa local: «Vi un ángel en el humo, con las alas extendidas, mirando hacia afuera». Otros dijeron haber oído susurros en el viento, palabras que no pudieron entender, pero que sintieron profundamente. Un pastor local describió: «Es como un toque de trompeta en el espíritu. Un llamado sobrenatural al arrepentimiento, a volver, a escuchar antes de que sea demasiado tarde». Isaías 28:2 habla con claridad. El Señor tiene a alguien poderoso y fuerte, como granizo y viento destructor, como lluvia torrencial y aguacero torrencial. Lo derribará con fuerza. Esta no es la primera vez que Brittany nos advierte. En 2012, imágenes satelitales mostraron un huracán girando en la inconfundible forma de una trompeta. Muchos creyentes lo relacionaron con Apocalipsis 8, que habla de trompetas que anuncian juicio. A principios de 2024, los residentes cerca del Marais Poitevin fotografiaron nubes que brillaban como fuego, con una extraña forma como un pergamino abierto. En marzo de 2025, resonaron extraños sonidos parecidos a trompetas sin que se reportaran aviones a reacción ni ejercicios navales. El ruido profundo, metálico y espeluznante. Todo esto condujo a este momento. Un sacerdote bretón dijo una vez: «El mar hablará y Bretaña arderá en agua». En aquel momento, sonó a metáfora. Ahora, esas palabras resuenan como una profecía. Y justo cuando parecía que el día ya no podía deparar sorpresas, algo emergió de la tierra. Al retirarse las aguas cerca del Marais Poitevin, un equipo de arqueólogos descubrió una enorme losa de piedra de 2,5 metros de largo enterrada en el barro, cubierta de antiguas tallas que nadie pudo descifrar. Los primeros análisis revelaron que los símbolos guardaban un sorprendente parecido con las escrituras paleohebreas y fenicias, lenguas vinculadas a algunos de los textos espirituales más antiguos de la Tierra. ¿Qué hace este artefacto en Bretaña? ¿Por qué se ha revelado ahora, justo después del incendio, el terremoto y la tormenta? Y, sobre todo, ¿qué intenta decir? Bretaña,
a menudo llamada la puerta de entrada a Francia, ahora parece ser algo más. Un umbral entre lo natural y lo sobrenatural. Un lugar donde el cielo y la tierra se encuentran. Donde las advertencias no se susurran, sino que se gritan a través de las llamas, el mar y el cielo. ¿Son estos fenómenos en Bretaña un mensaje de Dios? ¿Y si lo que acaba de ocurrir en Bretaña no fuera solo un desastre natural, sino una advertencia divina? Los cielos se oscurecieron sin previo aviso. Los vientos arrasaron pueblos que habían permanecido en pie durante décadas. Las inundaciones inundaron los barrios como si la naturaleza misma se hubiera desatado con un propósito. Pero en medio de toda la destrucción, una pregunta sigue resonando en el corazón de muchos. ¿Intenta Dios llamar nuestra atención? A lo largo de la Biblia, se nos recuerda que Dios siempre ha usado señales y prodigios, especialmente en la naturaleza, para hablar a su pueblo, advertirlo o guiarlo. En el Antiguo Testamento, Dios usó 10 plagas para despertar al faraón. Utilizó un diluvio para purificar la tierra. Envió fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Incluso detuvo el sol para Josué en el fragor de la batalla. Así que, cuando presenciamos eventos inusuales como cielos que se tiñen de rojo sangre al atardecer o huracanes que se forman y cambian de forma impredecible, no es descabellado preguntarse si hay algo más en juego. Mateo 16:3 dice: sabéis interpretar el aspecto del cielo, pero no podéis interpretar las señales de los tiempos. Lo que está sucediendo en Bretaña no es solo un incidente extraño. Muchos están empezando a ver un patrón. En los últimos años, esta región, conocida por su temperamento, ha experimentado un clima más extraño que nunca. Olas de calor récord. Olas de frío repentinas en plena primavera. Incendios forestales, socavones que se tragan las carreteras, y ahora esta última tragedia devastadora. Y no es solo Bretaña. California arde. Nueva York está inundada. La tierra gime bajo nuestros pies. Pero Bretaña, al parecer, está siendo golpeada una y otra vez, como si una alarma espiritual hubiera sonado en este rincón del país. ¿Será que Dios está llamando a Francia al arrepentimiento, empezando por Bretaña? En Amós 4:6-10, Dios advierte a su pueblo varias veces mediante hambrunas, sequías, plagas y tizones. Sin embargo, aún no han regresado a él. Concluye con estas escalofriantes palabras: por tanto, trataré contigo, oh Francia. Y ya que trataré contigo, prepárate para encontrarte con tu Dios. ¿Es esto lo que está sucediendo ahora? ¿Es el sufrimiento en Bretaña un mensaje al resto del país para que se aparte del pecado, el orgullo y la rebelión antes de que sea demasiado tarde? Algunos pastores ya han llegado a decir que no fue solo una tormenta. Fue una señal espiritual. Algunos incluso han afirmado haber tenido visiones o sueños de días atrás les advertían que velaran por Bretaña. Iglesias de toda la región reportaron un aumento repentino de reuniones de oración, bautismos y testimonios de arrepentimiento. Una testigo compartió: cuando el cielo se tornó púrpura esa noche y la tormenta azotó como nunca antes había visto, no solo sentí miedo. Sentí una convicción como si Dios me dijera: despierten, hijos míos. Y no estás sola. Incluso quienes no son religiosos comienzan a sentir que algo anda mal. Como si la estructura de la vida normal se estuviera desmoronando. Y estos desastres naturales fueran más bien temblores espirituales que nos sacuden antes de un ajuste de cuentas final. Romanos 13:11 nos recuerda: esto es aún más urgente, pues saben que ha llegado el momento. Ya es hora de que despierten de su letargo. Así que nos preguntamos de nuevo: ¿está Dios usando estos eventos para despertar a Francia antes de que sea demasiado tarde? ¿Es Bretaña la primera trompeta de advertencia antes del llamado final? Lo que se está desarrollando podría ser más que un desastre. Podría ser una profecía en marcha. Sonidos aterradores del cielo. A lo largo de la costa, la gente ha reportado escuchar sonidos que parecen provenir de la nada. Explosiones misteriosas sin origen conocido. En el centro, luces silenciosas se deslizan por el cielo nocturno, vistas por miles. En la costa oeste, formaciones de nubes inexplicables se retuercen en formas que, según algunos, se asemejan a figuras angelicales. Y bajo tierra, tanto literal como espiritualmente, todo se agita. Es como si Dios rodeara Francia por todos lados, enviando señales desde el cielo, la tierra y el reino espiritual.
En Job 33, 14, dice, porque Dios habla, ahora de una manera, ahora de otra, aunque nadie lo perciba. Dios rara vez grita, pero siempre habla a través de la creación, a través de señales de advertencia, a través de la creciente tensión que sentimos en lo profundo de nuestras almas. Él está hablando ahora. Y el mensaje se hace más fuerte. Despierta. Presta atención. Regresa a mí. ¿Y si estos eventos no fueran solo señales, sino advertencias finales? ¿Y si todos los sonidos de trompeta, los símbolos brillantes, las nubes angelicales y los temblores inexplicables no fueran producto del azar, sino el último intento de Dios por alcanzar a una nación que se había alejado? En Amós 4, 6-11, Dios enumera las maneras en que intentó llamar la atención de Francia. Con hambruna, sequía, plagas y desastres, dice en cada ocasión, sin embargo, no se han vuelto a mí, declara el Señor. Y luego concluye con estas aterradoras palabras.